la presentación, la presentación que hace Jenny. Pues hoy, por circunstancias de compromisos que tenía el padre Miguel, pues me asignó acompañarlos a ustedes en la clase del día de hoy. Espero mm, no cometer muchas equivocaciones. Igualmente estoy abierto a observaciones, comentarios, correcciones, preguntas y espero poder llenar o satisfacer completamente las inquietudes que de pronto surjan en el desarrollo de la clase. Entonces, iniciamos. Entonces vamos a iniciar o voy a iniciar con una oración de Santo Tomás, eh, pues para darle inicio ya a la clase del día de hoy. Entonces nos reunimos todos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Compartir pantalla, me confirman entonces. Mauricio, es que suena un poquito con interferencia. Ya como más bien el micrófono, porfa. ¿Qué tipo de interferencia hay? Ay, ya se escucha bien. Vale, muchas gracias. Pregunta, ¿qué están viendo? ¿El escritorio de este o un No, un video, dice oración de Santo Tomás. Eso, listo. Entonces ya permítanme organizo acá. Perfecto. Voy a desconectar un momentico para mirar para que se pueda escuchar el audio. ¿Me escucha? Padre, se escucha interferencia un poquito. Eh, oh Creador inefable, tú eres la verdad. Oh Creador inefable, tú eres la verdadera fuente de luz y soberano principio de la sabiduría. Dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educas también la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender capacidad, perdón, dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú eres verdadero Dios, tú que eres verdadero Dios, hombre que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Nos encomendamos entonces a la Virgen María para que nos acompañe en la noche de hoy y nos ilumine en este proceso que estamos llevando, nos ayude y nos dé entendimiento. Por eso le decimos a ella, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, una pregunta, cuando empezó el video, ¿se escuchaba o había mucha interferencia? ¿Qué tipo de interferencia había? ¿Se escuchaba el sonido o se escuchaban ruidos de fondo? ¿Hablas del ¿Aló? video o de tu micrófono? No, del video. El micrófono creo que es que tengo que acercarlo más a la boca.
No, no se escuchó al principio, pero luego ya no se escuchó y ya iba muy lento. Pero el video se escuchó bien, ¿sí? Es que tengo Sí, otro video que me gustaría compartir con ustedes para que lo reflexionemos un poco. no se escuchaba, yo no Sí, lo escuché. padre. ¿Listo? Sí, no, el video se escuchó bien. Bueno, listo. Entonces ya voy a compartir el Gracias. otro video. Ya se los pongo. Permíteme un momentico, por favor. Ahí se ve la imagen de Facundo Cabral. Sí, Sí, ahí se señor. ve. Listo. Entonces ya le voy a darle play y los dejo con el video. Decía, hacer servir a Dios. Dijo, vas a dejar de pelear para comenzar. Se pueden hacer las dos cosas a la vez. Ya que me dio la vida, No se escucha bien. muchas más están distraídos en la pelea. La razón. Se hacen aviones, con este se hace todo. Esta pregunta todo el tiempo porque nunca sabe. ¿Sabes qué hacemos para amar? ¿Cuándo vas a dejar de pelear para comenzar a vivir? Porque no se pueden hacer las dos cosas a la vez. Mi madre creía que la pobreza está más cerca del amor, porque el dinero nos distrae con muchas cosas y nos aleja, nos hace confiados. Por eso es tan fácil enamorarse de mujer, pero es tan pobre que el arcoíris sale mal empinado. Eso dice Matilde, que prefiere la depresión a la felicidad porque nadie creía que el día del juicio final el Señor no nos va a juzgar uno por uno, sino el promedio. Si en el promedio estamos salvados, porque la mayoría no es pendeja, pero bueno, se puede. Sí. Si alcanzaban a escuchar algo del video, qué pena con ustedes. ¿Aló? ¿Estoy solo? No, señor, no se escuchaba con claridad, entonces se confundía también, pues, lo que se alcanzaba a escuchar con lo que estábamos leyendo, entonces iba como disparé. Bueno, entonces les hago el resumen ejecutivo. Facundo Cabral en este video lo que hace es una comparación entre la razón y el corazón, mm, y específicamente el sentimiento del amor. Siempre que he tenido oportunidad de pronto de estar con grupos o trabajar con grupos, siempre les digo o trato con ellos algo fundamental, y es que Dios lo único que nos pide a cada uno de nosotros como creación de Él es que seamos buenos y todo lo que implica eso. Por eso la importancia de Jesucristo cuando estuvo con nosotros y planteó o propuso a toda esa comunidad que lo acompañaba permanentemente vivir el amor. Porque es que hoy día en medio de esta crisis y de este corre-corre que vive nuestra sociedad, nos hemos olvidado de eso, de amar al prójimo. Él decía, o él resumió los 10 mandamientos en uno, que se cita más o menos así: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Yo me quedo con la última parte, amar al prójimo como a sí mismo, y lo compararía con aquel refrán que dice: no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Eso es para mí el amor. Vivir el amor implica no hacer a los demás lo que no deseas que te hagan a ti.
Y es cierto que cuando nosotros hacemos que otras personas atraviesen unos momentos complicados en donde nosotros estamos implicados por decisiones que nosotros tomamos, por acciones que nosotros tomamos, eso es doloroso para la otra persona. Y quizás nosotros podamos recurrir al sacramento de la reconciliación o podamos acercarnos a pedir a la persona disculpas, perdón y todo lo que ustedes deseen, pero el daño ya está hecho. Y recompensar o recomponer es eso. Para evitarnos ese dolor, porque si nosotros vivimos el amor y si nosotros somos conscientes de eso que nosotros deseamos para el prójimo, pues debemos sentirnos mal por por eso que le estamos causando a las demás personas. Permítame un momentico, por favor. Entonces es invitarlos a eso, es invitarlos a que siempre vivamos el amor y siempre busquemos ser personas buenas, vuelvo y reitero, con todo lo que eso implica. Porque bueno no es solo comportarse bien, bueno no es solo expresar el amor a todo el mundo, bueno no es únicamente ser honesto, bueno ser bueno y va mucho más allá. Por eso Jesús fue muy enfático en el amor, el amor, el amor. Y ese amor filial, ese amor fraterno, no el amor de pareja, sino ese amor fraterno, ese amor que uno siente por las demás personas. Los que de pronto han participado de la caminata de la misericordia, ese es el mejor ejercicio para vivir el amor. Cuando tú te acercas a alguien que tú sabes que tiene una necesidad, que tú sabes que necesita lo poco o lo mucho que tú le des, te miran con esos ojos de agradecimiento, tienen gestos que realmente lo sorprenden a uno. Eso es el amor en acción. Y eso es a lo que nos invita y nos invitará siempre nuestro Señor Jesucristo. Entonces quería dejarles esta reflexión. Si quieren, si gustan, por el chat les voy a compartir ese video de Facundo Cabral para que de pronto lo vean ya más detenidamente, ya lo escuchen o lo reproduzcan en sus equipos y de pronto puedan analizarlo y encontrarle más cosas a ese video. Bueno, entonces pues vamos a entrar en materia porque pues aquí el tiempo es oro, su pueblo gana, como decía un programa. Entonces voy a compartirles la presentación del día de hoy. Permítanme un momentico. Eh, Bueno, ahí me dicen que están viendo, creo que están viendo la presentación, ¿cierto? Sí, señor, la literatura cristiana. Perfecto. No, es que no veo. Ahí se está viendo. Sí, señor. Sí. Bueno, entonces básicamente de lo que vamos a hablar es de la literatura cristiana. Entonces, voy a ubicarlos un poquito en el contexto de lo que es o a qué hace referencia a esto. Después de que, digamos, la iglesia empieza a constituirse, a ubicarse dentro de su entorno, estamos hablando de el área de Mesopotamia, la antigua Judea, la antigua Siria. Después de que ha pasado todo ese proceso, ellos han vivido todo ese proceso después de la muerte de Jesús y han pasado de un territorio a otro. Eh, Estamos hablando de los primeros siglos, creo que siglo segundo, tercero, más o menos, no lo tengo muy claro.
Los padres de la iglesia, que digamos son las primeras personas que por tradición apostólica han heredado ese título, pues muchos de ellos, y pues se dice que una de las cosas que hace verdadera la religión cristiana es la tradición apostólica. Esa tradición apostólica, como la entendemos, viene desde la época del mismo Jesús. Él deja a sus apóstoles y les encomienda una misión y sucesivamente pues ellos van preparando personas, van preparando discípulos y seguidores de ellos y heredan esa tradición apostólica. Por eso se dice que la tradición apostólica de la iglesia cristiana o de la religión cristiana viene desde los apóstoles hasta nuestros días. Dentro de esa tradición aparecen los padres de la iglesia, que son lo que se conoce también como doctores de la iglesia, y ellos empiezan a hacer propuestas, escritos, cartas y demás que invitan y proponen a quienes participan de eso o comparten con ellos sus conocimientos, digámoslo así, ¿no? Por eso se dice que la literatura cristiana nace como necesidad de asegurar el mensaje del evangelio. Llevó a la apuesta pidió que florecieran muchos textos falsamente atribuidos a los apóstoles. Esa apostolicidad es lo que se llama la tradición apostólica. Dentro de todo eso, pues aparecen textos que más adelante vamos a hablar de, que son los textos canónicos, pero aparecen infinidad de textos porque, pues digamos, todos aquellos que conocieron a Jesús o que interactuaron con él, pues consideran que tienen como la autoridad de expresar muchos de los dichos y hechos que hizo Jesús, e igualmente personas que compartieron con esos apóstoles o que de oídas percibieron ese conocimiento, entonces decidieron consignarlo en escritos. Encontramos los escritos apócrifos, que dice acá, que utilizan por su fantasía y la abundancia de rasgos edificantes y legendarios que alimentarán la curiosidad y el arte posterior. Muchos de estos textos apócrifos tienen influencias gnósticas, tienen influencias de los mismos autores y como lo dice ahí, carecen o no carecen, tienen mucha fantasía, mucha legendarios que alimentan esa curiosidad e invitan a escudriñar un poco más sobre eso. Los padres apostólicos y los apologistas fueron los que hicieron los primeros escritos breves y muy heterogéneos, que han gozado desde siempre de particular autoridad por su cercanía e incluso paralelismo con los apóstoles, aunque no todos. Hablan de la iglesia misma en un momento de transición y aportan información sobre la doctrina y la organización interna de las comunidades. Esos padres apostólicos y son los que padres apologistas, son aquellos que de pronto dentro de sus escritos empiezan a desarrollar temas profundos, fe y temas profundos de la iglesia como institución. Los padres apostólicos y los padres apologistas bueno, hicieron una recopilación, digamos, de textos en donde encontramos la Didache. Dice acá que es la doctrina de los 12 apóstoles. Y en realidad una colección de instrucciones para el 80 y el 100 y el año 100 después de Cristo. O sea, digamos que es como las primeras líneas o pautas que dieron para poder ejercer la labor que encomendó Jesús a sus apóstoles. Luego aparece aquí la carta de Clemente Romano. Dice que fue escrita a los Corintios por el quinto obispo de Roma entre el año 93 y 98. Fue escrita en griego. Hablamos de la ciudad de Corinto y hablamos del quinto obispo de Roma. O sea, ya en ese momento Roma hace parte o es una de las tetrarquías en donde se asienta la religión católica y en donde empieza a constituir comunidad. También encontramos un escrito de San Ignacio, que dice que es uno, aquí no sé,
nos dice es obispo de Antioquía. Fue mártir en el año 117 después de Cristo y dejó cartas a los efesios, a los magnesios, a los romanos, a los australianos, a los filadelfios, a los esmirnionitas y a Policarpo. Encontramos a San Policarpo, que fue obispo de Esmirna entre el año 155 y el 169. Dice que escribió 2 cartas a los filipenses hacia el año 130. No es clara y cierta esa, o sea, no es muy clara esa fecha. Además que su martirio data del 175. Encontramos acá el pseudo Barnabás, que es, o sea, cuando hablamos de un pseudo es un escrito que hace alguien y que lo firma como si lo hubiese hecho Barnabás, por eso se habla de un pseudo Barnabás. Dice que él redactó una carta o manual de catequesis antes del año 130 después de Cristo. Entre esos padres también encontramos a Papías, que fue obispo de Jerápolis, nos legó o nos dejó la exposición de los dichos del Señor, pero solo se conservan fragmentos de esos dichos, de esos escritos. Lo redactó entre el año 130 y el 140 después de Cristo. También tenemos aquí un pseudo Clemente. Recordemos que al principio nos están señalando a Clemente, a otro Clemente, Clemente el Romano. Aquí tenemos a un pseudo Clemente, o sea, alguien que firma el nombre de él y dice que escribió una segunda carta a los Corintios, que es como una homilía que data del año 150 después de Cristo. Y dentro de eso tenemos, dentro de esos primeros padres, tenemos al pastor de Hermas, que es un sermón de la penitencia en forma de Apocalipsis, y fue redactado hacia el año 150 después de Cristo. Cuando hablamos de Apocalipsis, estamos hablando de mensajes de final de los tiempos. Entonces, es como una redacción, por eso dice en forma, es una redacción similar a la del Apocalipsis. Aquí nos dice que los segundos, y hace referencia a los segundos, hablan a los paganos en tono defensivo, invocan argumentos jurídicos contra los enemigos de la fe. Esto hace que busquen estar a la altura de sus detractores, tomando incluso elementos de la filosofía y de la retórica. Todo esto es resultado de toda la cantidad de propuestas de índole religioso que se tenían en esos tiempos. O sea, los cristianos en ese momento no eran los únicos que proponían temas de índole religioso, estaban los mismos judíos y sobre todo una corriente que es fuerte y contra la que la iglesia más adelante tiene uno de los mayores enfrentamientos es contra el gnosticismo. Entre los primeros apologistas, que más o menos brillan entre el año 150 y el 200, encontramos a Aristides, que hace una apología acerca de la fe, digamos, de la religión, y dice que se data más o menos antes del 140. También tenemos a San Justino, que es filósofo y mártir, en el año 165, y él hace una primera y segunda apología, en donde establece un diálogo con Trifón, el hebreo, y otros escritos que pues están perdidos. También encontramos a Tasiano, que redacta un discurso a los griegos, y un libro que se llama el Diatesarón, que es una narración unificada de los 4 evangelios de antes del año 172. Aquí también encontramos a una carta o la carta de Ogneto, dice que es una joya literaria de la antigua y es imposible, una antigua joya de literatura. Pues aquí es una carta de un autor anónimo en donde hace como una descripción y un relato de lo que puede ser, de lo que puede o debe ser el comportamiento del cristiano. Sería interesante, si tienen la oportunidad por internet, buscarla y leerla. Pero llamativa por cómo describe el entorno en donde están imbuidos los cristianos y cómo se espera que los cristianos se desenvuelvan en ese entorno. También tenemos a Atenágoras
de Atenas, dice acá. Él redacta una súplica por los cristianos y habla de la resurrección de los muertos. Esto más o menos hacia el año 180. Tenemos también a San Teófilo, que fue obispo de Antioquía, y nos deja hacia el año 185 un escrito que se llama, o un escrito dirigido a Autólico. Bueno, hasta ahí, ¿hay alguna pregunta, alguna inquietud, algún aporte de parte de ustedes? Padre, buenas noches. Le habla Santiago. Santiago, buenas noches, coméntame. Padre, yo tengo una duda ahí y es con respecto a uno de los santos que mencionan en la anterior, donde hablan de los, como que es un resumen de los cuatro evangelios. Mi pregunta a mí me genera como una discusión ahí porque se supone que el concilio de Nicea, el primer concilio de Nicea, aceptó, digamos, la naturaleza de los cuatro evangelios hasta la muerte del último apóstol que fue San Juan, ¿cierto? Y este escrito de ese padre apologeta fue, digamos, publicado después de esa versión, ¿sí? Entonces, ¿qué tan fiable es, digamos, la aceptación de la Iglesia Católica frente a ese, digamos, ese texto frente a los evangelios? Porque si bien está, o sea, digamos que el periodo son 50 años aproximadamente, digamos que rompe con el canon básico que estableció, digamos, de establecer la legitimidad bíblica de esos cuatro evangelios. Entonces, a mí me queda la duda. ¿Por qué se le dio ese tema, digamos, se le reconoce esa validez a ese texto de ese padre apologeta? Bueno, si no estoy mal, si no se me corrige, el concilio de Nicea al próximo se refiere es el del 325, ¿sí? Santiago. Sí, yo lo escucho. Sí, o sea, al que su merced se refiere es al concilio de Nicea del 325, ¿sí? Sí, o sea, Exacto. creo que me estoy equivocando porque creo que es bueno, no lo tengo tan presente el concilio donde específicamente se acepta o sea, donde se le da la legitimidad a los cuatro evangelios. Creo que es el concilio de Letrán o el concilio de Nicea, no lo tengo presente, la verdad. Me parece, y si mal no estoy, si de pronto nos está acompañando alguno de nuestros hermanos sacerdotes, es el concilio 325, el de Nicea, el que establece esta serie de pautas. Y si su merced mira, este es un texto que dice haber sido escrito antes del año 172. Además, tengamos en cuenta, o es importante tener en cuenta, que muchos de estos escritos se hacen antes de que se establezca un canon como tal. Entonces, como lo mencionaba yo, pues digamos que está abierto a que, digamos, las personas que se sientan inspiradas o que de pronto tienen algún recorrido o alguna vivencia dentro del entorno religioso, si sienten esa inspiración o si de pronto han accedido o han tenido contacto con escritos o con alguno de los que han llevado la tradición a hablar de los apóstoles, pues sienten esa necesidad de expresarlo. Aquí habla que es un discurso, perdón, que es una narración. O sea, yo particularmente no la conozco, pero creería yo que es como una narración y diferiría en cierta medida de que se exponen los cuatro evangelios, ¿no? Entonces, por eso, si tomamos a Nicea como, como concilio que determina y establece eso, pues lo que hay antes de Nicea, pues es interesante conocerlo, porque nos trae propuestas, nos hace invitaciones, y eso es interesante dentro del enriquecimiento que hace cada uno, y en esa época sobre todo, de su formación, de su conocimiento y de esos temas profundos que a los que invita la vivencia religiosa. No sé si absolví o lo enredé más. Un poquito sí, porque de alguna u otra manera el tema es que yo entiendo que el canon, digamos, el concepto de canon nace con la romanización de la religión cuando el decreto del emperador se establece como, digamos, el cristianismo se establece como ley de imperio, ¿no? Se reconoce. Pero ahí es donde, pues digamos que si es posible, el padre no sé si el padre tenga esta información de acceso para poder leer ese documento y poder analizarlo, por qué, digamos,
de alguna manera fue inspiración más adelante para que se reconocieran los cuatro evangelios a posteriori. O sea, el texto de Tasiano, Sí, sí, señor. por la importancia histórica, por el valor de lo que pudo haber transmitido. Es por eso que se toma, se tiene en cuenta el escrito que él hace. Ya después, cuando aparece el concilio de Nicea, pues sin desconocer la importancia de lo que Tasiano haya expresado en esa narración, establece el canon para poder definir qué libros se ajustan a ese canon y que aquellos libros que no se ajustan a ese canon, pues no sean tenidos en cuenta para ser parte de lo que conocemos hoy día como la Sagrada Biblia. ¿Sí? Sí, señor. Muchas gracias. Seguimos. Entonces, aquí vamos a hablar de los segundos apologistas o primeros sistemáticos. Esto ya estamos hablando, según lo que vemos aquí, a posterioridad del año 200, porque aquí nos hablan de San Irineo, que fue obispo de Lyon, en Francia. Dice que murió en el 202, y él habla contra las herejías, hace una exposición de la doctrina apostólica. Y precisamente, y ya que de pronto Santiago lo tocó, el concilio de Nicea lo que busca es organizar todo eso, habiendo de pronto tantas herejías, habiendo tantas propuestas, habiendo tantos personajes que escriben al respecto, pues ellos lo que buscaron fue como de todo ese compendio de textos, escoger los que más se ajustaban a lo que ellos consideraban y buscaban que la iglesia en ese momento cristiana le propusiera a la población, a la comunidad que hacía parte o al pueblo que hacía parte del Imperio Romano, ¿no? Esto ya estamos hablando de la época del emperador Constantino y pues casi unos siglos o años antes de la decadencia del Imperio Romano. También encontramos dentro de esos segundos apologistas, encontramos a los alejandrinos, en donde destaca Clemente Alejandrino y Orígenes, entre muchos otros. Dice acá que Clemente Alejandrino murió hacia el 215 después de Cristo, y él escribió, o hizo un escrito que tituló Protéptico, o Exhortación a los griegos. También escribió el Pedagogo, Strómata, o Miscelánea. Es las obras que redactó Clemente Alejandrino. Orígenes, dice acá que murió hacia el 253 después de Cristo, se le llamaba La Luz de Oriente, y entre sus obras exegéticas están las exaplas, las apologéticas contra Celso y dogmáticas como los principios. O sea, si ustedes miran ahí, ya está empezando, por lo menos Orígenes, a dar trazos de aquello que debe cordial y lo principal dentro de las líneas que va a seguir la religión cristiana. También tenemos a los antioquenos, que, y por ejemplo, nuestra iglesia ciroortodoxa viene de esa tradición antioquena, y ahí encontramos a Pablo de Samosata, Antioquía, y que murió en el 72. San Luciano de Antioquía, que muere a 712. Aquí no nos relatan textos, pero sí entran como dentro de ese grupo de apologistas de esos tiempos. También encontramos a los apologistas que se llaman los romanos, donde tenemos a Minucio Félix. Dice acá que escribió el Octavio, que es una apología en forma de diálogo, y fue hacia el año 200. Encontramos a Hipólito, que es reconocido como un antipapa, muere en el 235 y escribe en griego la tradición apostólica, que es un manual práctico con textos litúrgicos y otra serie de obras. Encontramos a Novaciano, que muere así, excomulgado, o sea, expulsado de la iglesia cristiana, y escribió la Trinidad y otras obras. En estos dos casos, que hoy día de pronto podíamos verlos como con cierto grado de animadversión, aún así los textos que ellos escribieron son considerados o son considerados de valor para que es la historia de la iglesia, porque pues eso también es otro aspecto que debemos tener en cuenta.
Todos estos textos ya también la consolidación de la iglesia cristiana como la conocemos hoy en día. Encontramos también los apologetas, en donde está Tertuliano, que es más, es la forma en que él vive su fe es tan extremista que puede llegar casi hasta la herejía, como dice ahí. Dice que murió fuera de la iglesia. ¿Perdón? Dice que murió fuera de la iglesia en el año 220 y muchas de sus obras apologéticas, o sea, escribió muchas obras apologéticas, polémicas, prácticas. Esta, que es el gran obispo de Cartago, muere en el 258 y sus obras hablan sobre la unidad de la iglesia. Lactancio, que muere hacia el 317, y uno de sus escritos es La Divina Institución. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? Porque aquí ya después entramos a otro tema. Voy muy rápido. Está muy bien, padre, solamente que es que el sonido sí se dificulta un poquito, pero está muy interesante, muy claro todo el tema. Viene el micrófono. Sí, señor, tal vez. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, señora, ahí se escucha mejor. Es que por raticos tú hablas y se escucha una interferencia y se va un poquito el audio y luego regresa. ¿Será la barba? De pronto. Bueno, entramos aquí a lo que se denomina el siglo de oro, como la literatura mundial, sí, que también tuvo su siglo de oro. La literatura cristiana también tuvo su siglo de oro. Acá que se escucha raro. Estoy poseído, ojalá por el Espíritu Santo. No, mentira. Dice acá, este siglo de oro coincide con la época de los grandes concilios. Estamos hablando del siglo IV y V. Entonces, aquí, eso, cuando empiezan a sucederse esos concilios, es cuando la iglesia, todos los integrantes y miembros de la iglesia, hacer esas reuniones para empezar como a establecer un cierto orden y empezar a dirimir y a definir qué textos o qué literatura es provechosa para la iglesia como tal en su proceso de consolidación y cuál no. Y de ahí entonces va a futuro a derivarse el canon de la iglesia que nos hablaba o que nos mencionaba Santiago. Dentro de dentro de este siglo de oro encontramos a los autores griegos, donde está por lo menos, se resalta San Metodio, que fue obispo de Olimpo, que muere en el 311, y escribe o redacta un simposio que habla sobre la virginidad. Ahí ya estamos hablando de la Virgen como tal. Encontramos a Arrio, que es uno de los más célebres heterodoxos, que muere en el 336 y él redacta el banquete. E importante porque Arrio establece o crea una de las herejías que más peso tuvo durante mucho tiempo dentro de Europa, que es el arrianismo. Inclusive cuando lo que nosotros conocemos como los vikingos, todos esos pueblos escandinavos que cuando cae el Imperio Romano se llaman bárbaros, en su gran mayoría ellos adoptan la religión cristiana, ya católica, porque católico es universal, pero entonces aceptan esa herejía arriana, y eso también creó un conflicto en esos tiempos en Europa. Encontramos también a Eusebio, que fue obispo de Cesarea, padre de la historia de la iglesia, muere en el 339 y escribe un texto que se titula La vida de Constantino. También escribe historia eclesiástica y dice acá que muchas otras obras. Tenemos a San Atanasio, que fue obispo de Alejandría, muere en el 373, escribió el discurso contra los paganos, contra los arrianos precisamente. Habló también de la encarnación del Verbo, de la vida de San Antonio y muchas más. Aquí hablamos de los tres Capadocios,
y esto hace referencia, como lo dijimos, coincide con los concilios, entonces aquí está refiriéndose a los concilios de Capadocia. Ahí se destacan San Basilio Magno, que fue obispo y muere en el 379. Él escribió Nimio, escribió sobre el Espíritu Santo, escribió tratados ascéticos, pedagógicos, homilías y cartas. Encontramos a San Gregorio Nacianceno, que fue un obispo itinerante, muere en el 390. Itinerante hace referencia a que él viajaba mucho y escribió discursos, poesías y cartas. Encontramos a San Gregorio de Pisa, hermano de San Basilio Magno, muere en el 394 y escribió tratados dogmáticos sobre catequesis. Escribió contra el niño también, discursos, sermones y cartas en general. Dentro de ese mismo grupo está San Epifanio, que fue obispo de Salamina, muere en el 402 y escribe un texto que se llama El Ancla de la Fe. También escribe otro que se llama o se titula Panarión. Encontramos a San Juan Crisóstomo. A él se le conoce como la Boca de Oro. Fue obispo de Constantinopla y escribió tratados sobre el sacerdocio, sobre la virginidad, sobre la educación de los hijos y dice aquí, etcétera. O sea, escribió muchos textos más. Bueno, encontramos a Nestorio, que fue obispo de Constantinopla, depuesto en el 431, muere en el 451. Sus obras destruidas son el Bazar sus obras fueron destruidas, pero sobreviven de esas el Bazar de Heráclides y sermones diferentes. ¿Por qué fue depuesto y por qué sus obras destruidas? Porque él también creó otra herejía que se conoce como el nestorianismo. Entonces, por eso mismo fue, pues, a cierto punto como apartado de la iglesia. Tenemos a San Cirilo, que fue obispo de Alejandría. Muere en el 444 y redacta conferencias catequéticas y varias homilías. Tenemos al pseudo Dionisio el Areópagita. Hacia el año 500 escribió más o menos y dejó muchos textos perdidos, ¿no? Pero entre estos se destacan o se rescatan la jerarquía celeste, la jerarquía eclesiástica, los nombres divinos, la teología mística. Tenemos también a San Máximo el Confesor, dice acá que murió en el 672, hizo cartas y escritos antimonofisistas. Tenemos a San Juan Damasceno, que muere hacia el 750. Fue Fuente de la Conciencia, que fue uno de sus textos, escribe uno de sus textos que se titula Fuente de la Conciencia, que dice que es el manual teológico de Oriente, y muchos escritos contra el monotelismo y contra los iconoclastas. ¿Preguntas hasta ahí? Me asustan cuando se quedan callados o porque quedó muy bien entendido o porque no entendieron ni jota. Padre, una pregunta. Señor, dígame. ¿Los que tú nombras todos eran, digamos, filósofos? Así, digamos, estilo Aristóteles, Platón. Más que, ¿Sí? o sea, sí tendrían cierto grado de formación filosófica porque a los inicios nuestra iglesia se alimentó mucho de la filosofía. Es más, la escolástica nace de la iglesia y inclusive antes de que la filosofía se constituyera como en una ciencia o en algo para estudiar, era la escolástica que le proponía al mundo sus teorías filosóficas. O sea, la escolástica es una filosofía cristiana, digámoslo así. Muchos de estos, en su gran mayoría, se alimentan digamos, de la filosofía, pero hacen parte de la iglesia cristiana de su tiempo. Pero digamos, o sea, compararlos con un filósofo como Sócrates, como Platón, que pues uno asume que ellos son religiosos,
No, porque pues ellos hacen parte de la estructura de la iglesia, tanto así que pues como ustedes se dan cuenta, muchos de ellos son santos, San Cirilo, San Máximo el Confesor, San Juan Damasceno. Mm, ¿Sí quedó clara la duda? vale, gracias, padre. Bueno, discúlpenme. Ahora vamos a Ujú. ver el grupo de los padres siriacos, coptos y armenios. Los siriacos, los que vivían en Siria, los coptos, que son la iglesia cristiana de Egipto, y los armenios, que son del país de Armenia, en Europa central, digámoslo así, cerca a Rusia. David Páramo dice que levantó la mano. Le escuchamos. Hola, padre. Una pregunta de los anteriores hombres que pusiste, ¿estaba Donoso? A ver, miramos. Crisóstomo, Nestorio, Epifanio, Neazanceno, San Gregorio de Niza, San Basilio Magno, No. San Atanasio. Ok, él había hecho una herejía, pero no pensé que lo querías. ¿Cuál? Nestorio fue uno y Arrio fue el otro. Ah, ellos dos son los que hicieron herejías. Sí, 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 precisamente Arrio, el arrianismo, que se derivó de lo que él proponía, y de Nestorio, el nestorianismo. ¿Y cuál era la herejía de ellos dos? Eh, bueno, ahí sí me cogió, me corchó, pero a ver si aquí dentro de lo que tengo le puedo absolver esa duda. Pero, y a pesar de ser herejes, porque se ponen como, como íconos, como Volvemos a lo mismo las que herejías? hablábamos, sí, volvemos a lo mismo que hablábamos con Santiago. Ellos por hacer parte de la iglesia, y digamos que hasta que ellos no de pronto dan como ese giro y se separan de la iglesia o son separados de la iglesia, pues sus propuestas entran dentro de lo que la iglesia está proponiendo y son aceptadas. Casi que digamos que si nosotros miramos acá, Nestorio dice, de puesto, y dice, sus obras, o sea, fueron destruidas. O sea, digamos que las obras que no estaban de acuerdo con las propuestas de la iglesia de ese tiempo, pues fueron destruidas. Se dejaron quizás las que de pronto sí eran cercanas o aceptaban o estaban en la misma línea de la iglesia, aunque después ellos hayan sido excomulgados o se hayan separado de la iglesia como tal. O sea, digamos, no, y eso también entra dentro de lo que aborda el ecumenismo. El hecho de que, digamos, ellos sean nombrados o hayan creado herejías o sean heréticos o sean excomulgados, no le quita peso, ni importancia, ni valor a lo que escriben, ¿sí? Eso es como por decir algo, no sé, yo, David, su merced escribe un poema, pues lógico, no es el poema de Borges o no es el poema de no sé qué otro autor se me da ahorita de la memoria, Pablo, Pablo Coelho, por ejemplo. ejemplo, pero digamos, para nosotros y para los cercanos, lo que nosotros escribimos tiene valor e importancia. Lógico, pues ellos otros son más famosos y tienen más valor. Es casi algo así Sí. lo que le pasó a Nestorio y lo que le pasó a Arrio. O sea, hasta el momento en que ellos estaban con la iglesia, como dicen los chicos hoy día, todo bien, pero cuando salen de la iglesia, pues ya los miran con otros ojos. Y hoy día lo que también se quiere, y de pronto me tomo de lo que inicié del amor, es que digamos todo eso lo unamos. Es más, por ejemplo, nuestro patriarca Mor Ignacio y el Papa Francisco, que es el patriarca de la Iglesia de Occidente, están en ese trabajo de lograr llegar a un punto medio en donde podamos otra vez unirnos a la iglesia y construir una sola iglesia como era en esos tiempos. Porque, por ejemplo, la iglesia sirio-ortodoxa es una iglesia cismática, o sea, es una iglesia hermana de la iglesia romana. Entonces, estamos en ese trabajo y eso es lo que se llama el ecumenismo. O sea, ¿para qué digamos este paréntesis? Para que de pronto cuando nosotros veamos escritos de Nestorio, digamos, no digamos, no, no leamos porque eso es una herejía y ¿para qué voy a leer una herejía? Eso en esas épocas quizás sí, pero hoy día no, porque de una u otra manera lo que ellos escriben, las reflexiones que ellos hacen, tienen un valor y un significado que es importante rescatarlo. No, estoy totalmente de acuerdo, Además Bueno. que entender las herejías permiten entender mejor la catequesis católica.
que como Exacto, ese sí, señor. proceso de, de llegar a un punto en la catequesis se ha dado por un proceso histórico y eso alimenta, Ujú. le da otra capa a la catequesis, entender las herejías. Eh, ¿Por qué no está San Agustín? No, ya En- más adelantico le llegamos, tranquilo. Aquí más adelante lo ah, vemos. No, no se preocupe. Bueno, Maribel Martínez Olaya levantó la mano. Te escuchamos. Somos Padre, padre, una pregunta. Es que tú dijiste una palabra, emanismo, evanismo, no entendí, ¿me la puedes repetir, por favor? ebanismo. Emanismo, es que tú dijiste emanismo, emanismo y No, pues yo he leído lo que la... está aquí. A ver. Sí, pero No, no, tú la nombraste, Ecumenismo. pero no hay. humanismo, tal vez. Humanismo, entonces sí, humanismo, es que entendí, emanismo dije. Esta barba me va a tocar afeitarme para poder dictar clase. Ah, Gracias, padre, era eso. bueno. Entonces ahora vamos a entrar, ay, perdón, vamos a entrar a el grupo de los padres siriacos, coptos y armenios. Aquí destacan Bardesamé, Sanefrén, Juan el Solitario, Santiago de Edesa, San Pacomio. Menos mal, esos nombres no estaban, sino que nos hubieran puesto. ¿Qué tal? A mí me cuesta San Pacomio, Dios mío. Bueno, sigo acá. Aquí encontramos a otros padres latinos, como San Hilario, que dice que fue obispo de Poitiers, muere en el 367. Escribe obras doctrinales de la Trinidad, históricas como el libro a Constantino, exegéticas como comentarios a Mateo, a los salmos, a los himnos. ¿Ustedes tienen claro qué es la exegética? Yo no. La exegética es como la interpretación que hacemos de la Sagrada Escritura. O sea, nos ceñimos a eso y es la interpretación, el estudio profundo de que se hace de la Sagrada Escritura. Por eso, por ejemplo, en el caso de San Hilario, que dice que esas obras exegéticas son comentarios a Mateo, o sea, al Evangelio de Mateo, a los salmos, a los himnos, porque como ese análisis que se hace de la Escritura, entonces, eso es lo que hace referencia a la exegética y es cuando hay autores exegetas, hace referencia a eso. Entonces, espero haber aclarado ese tema. También encontramos a San Ambrosio, que dice que fue obispo de Milán, que muere en el 397. Y en sus obras exegéticas, hace obras exegéticas, morales y ascéticas, dogmáticas, discursos, cartas e himnos. Tenemos también a San Jerónimo, que muere en el 420. Eh, Dice acá que hace como una exégesis de la Vulgata, escribe obras polémicas como contra Joviano, contra los pelagianos, contra las obras históricas de varones ilustres. Pelagianos, Pelagio es también otro de las personas que en su momento hizo o fundó una herejía, digamos así. David, levantas la mano, te escuchamos. Padre, para la exegesis, cada uno hace su propio modelo. Es decir, ¿existe un método específico para hacer una interpretación o digamos que cada uno Pues la, hace, exege- la exegética hace es todo? una, señor, la exegética No, es una ciencia, es un estudio profundo de la sagrada, de la palabra. O sea, no eso estoy, es, por ejemplo, Santo Tomás, él tiene todo un método, ¿sí? Y San Agustín, es todo un método diferente. No sé cuántos hayan y no los he leído. El Santo No, no, pero eso, Tomás pero utiliza es el de la Idrisca. Yo me acuerdo porque soy de la casa de Santo Tomás de Aquino y nosotros teníamos que ver una materia que se llamaba analítica. Y en analítica nosotros nos ponían libros y nos lo basaban bajo el método de la Idrisca, que es un sistema del que utiliza Santo Tomás para desenglosar los textos académicos y sagrados. La idrisca, si no estoy mal, es identificar, describir, entonces había siempre me acordé de eso porque esa era la forma en que Santo Tomás hacía las exégesis de los textos. Entonces, David, no sé, yo ahorita te paso mi número, si quieres te mando como el modelo de la idrisca
para que lo puedas ver, que es un sistema muy bueno y que de hecho es muy bueno para resumir libros. Es un buen sistema de resumen. Chévere. Pues, Igualmente, y ya que abordan ese tema, lo interesante de Santo Tomás es que él aborda la fe y la religión desde la razón. Él busca cómo relacionar el aristotelismo, enfocarlo, proyectarlo hacia la fe. Y es muy interesante eso. Aquí está don San Agustín, que hablaba o que nos mencionaba David. Dice que fue obispo de Hipona, se considera el maestro de Occidente y doctor de la gracia. Dice acá que vivió en escribió, tuvo obras apologéticas como La ciudad de Dios, dogmáticas como La fe y el símbolo, la Trinidad, polémicas contra el maniqueísmo, contra los arrianos, pelagianos. Hizo también obras éticas sobre la continencia, el bien del matrimonio, autobiográficas como las confesiones y muchas otras predicaciones y poesías. Tenemos a San León Magno, que muere en el 461 y redacta cartas y sermones. Tenemos a Boecio, dice acá, como creo que tenía eso, Severino, entre el 400, el filósofo y hombre de estado llamado el último de la teológicos. Para el que me preguntaba sobre si estas personas eran filosóficas, filósofos. padre, se te fue el audio. Perdón. ¿Están escuchando? Se fue, se fue. Aló, aló, aló. 1, 2, 3. Perdón. Tratas de ir y volver, pero con mucha interferencia. Aló, aló. Por acá con yo, por allá con quién. Pero aquí bien. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Sí, señor. Padre, yo Sí, sí. señor, ya volviste. ¿Ya volví? Sí, ahí se escucha. Sí, padre, sí se Bueno, escucha. perfecto. Volví el más allá. Gracias. Bueno, Gracias. aclaraba que con referencia a la pregunta que hace rato hicieron sobre si las personas que habían escrito todos estos santos eran filósofos, aquí tenemos un ejemplo con Boecio. Dice que fue un filósofo y hombre de Estado. Y a pesar de eso, hizo un texto. Y aquí menciona que fue el primer escolástico. Como ya lo mencionaba, la escolástica fue una de las fuentes primarias de orden filosófico, no solo para la iglesia, sino también para los pueblos de sus tiempos. Bueno, continúo. De una vez les adelanto, es que son muchas diapositivas, vamos a abordar las que más podamos y las demás pues les queda como trabajo a cada uno, me incluyo, de leerlas con detalle y de pronto si en determinado momento tienen preguntas, pues hacerlas conocer en la próxima clase de Historia de la Iglesia. Bueno, aquí vamos a abordar el desarrollo teológico y específicamente sobre la heterodoxia pagana. La heterodoxia la entendemos o la podemos entender como una corriente que se aparta de las doctrinas. O sea, ahí, inclusive ahí lo digo, la ortodoxia y la heterodoxia. Inclusive que nosotros somos la iglesia digamos, eso se interpreta como la iglesia de la recta doctrina, o sea, los que siguen la recta doctrina. Los heterodoxos, en cierta medida, se apartan de eso, y de ahí es donde se derivan, por eso habla de la heterodoxia pagana, se empiezan a derivar las herejías, sin perder, digamos, la esencia, pero empiezan a ver aspectos como con otra óptica que a la larga de pronto los convierten en herejías. Dice acá, hasta la mitad del segundo siglo se dan problemas con el judeocristianismo. Después estos pierden fuerza y surgen entonces movimientos heterodoxos del campo pagano. Hay que tener claro que cuando se refiere a los judeocristianos, son aquellos judíos que aceptaron y adoptaron la fe cristiana.
es decir, que creían en que Jesucristo era el Mesías, en que Jesucristo era el Hijo de Dios, pero no abandonaban su cultura judía. Inclusive una de las primeras controversias que tiene Pablo con los padres de Jerusalén es precisamente eso, porque Pablo se orienta hacia los gentiles, que son los judíos helenizados, o sea, que son más griegos que judíos, y en Jerusalén se orientan hacia los que son judíos, judíos. Y entonces ahí es donde entra una de las primeras como controversias, la circuncisión, porque estos judíos cristianos proponían que al igual que en la religión judía, quienes se convirtieran al cristianismo, por ende adoptaban la cultura judía, deberían ser circuncidados. Pablo no, porque pues ya los judíos que estaban helenizados, o sea, que vivían en el mundo griego, y los mismos griegos, pues no aceptaban eso. Entonces ahí lo dirimieron que, como con el que si esos judíos cristianos y esos griegos o gentiles aceptaban o reconocían a Jesús como el Hijo de Dios, como que o sea, como él dice, yo soy la verdad, la vida, y solo por mí se llega al Padre. Quien aceptaba eso ya se convertía y era la prueba más fehaciente de su conversión. No necesitaban circuncidarse para reconocerse convertidos. No sé si me fui claro en esa contextualización. Como siempre, me dejaron solo, no mentiras. Aquí entonces nos habla de los judaizantes. Dice, una etiqueta que varias corrientes o sectas, perdón, una etiqueta para varias corrientes o sectas. Conocemos el grupo de Cerintus, citado por Ireneo y por Epifanio de Salamina, 2 siglos más tarde. Cerinto, al final del siglo I, enseña que Jesús, hijo natural de José y de María, por su saber, debido a su saber, el Espíritu Santo en el bautismo lo asumió y lo hizo predicador poderoso. O sea, y aquí es interesante, Jesús es una persona común y corriente, ¿sí? O sea, un humano común y corriente como cualquiera. Pero cuando él es bautizado por Juan, el Espíritu inspira y por eso dice que asume que y lo hizo un predicador poderoso. Esto es lo que propone esta secta de los judaizantes. Maribel, levantas la mano, te escuchamos. Aló, Bueno, aló. padre, una pregunta. Tú hablas ahí de los judaizantes, ¿cierto? Ajá, sí. Bueno, me generó una inquietud. Digamos, los judíos, ellos tenían digamos, alguna religión, no sé, digamos, algún credo. Sí, o sea, digamos, los judíos se basan en su fe, o sea, ellos siguen por eso cuando hablamos en el Antiguo Testamento nos referimos a los judíos, porque ellos tienen una fe cimentada sobre esos primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Entonces, ellos profesan una fe en donde, y si nosotros miramos el Antiguo Testamento, proponen a un Dios como rey, un Dios castigador, un Dios que está pendiente de lo que haces o dejas de hacer, y si no haces lo que se espera de ti, entonces te sanciona. En el Nuevo Testamento, la propuesta de Jesús es presentar a Dios como un Padre amoroso. Entonces, estos judaizantes, por eso es que, aunque adoptan el cristianismo, reconocen que Jesús es más que ser el Hijo de Dios, es un predicador, porque el Espíritu que lo aborda en el bautizo que él recibe, entonces lo llena de esa energía para convertirse en ese predicador. Permítame un momentico aquí que me salí, ya les vuelvo otra vez a compartir. Si quieren pueden ir haciendo preguntas mientras voy aquí organizando nuevamente todo este desorden. Padre, gracias. No, señora, a su merced, por su inquietud. Padre, entonces en ese caso los judaizantes estarían no aceptando el dogma más importante que es la encarnación.
Por ejemplamente, como decía mi papá. Listo. Y entonces, ¿qué serían ellos? ¿Un jesúsólogos? Algo así. En vez de cristianos, serían. Pues, o sea, definirlo, pues, bueno, digamos, por eso se habla que es una secta pagana, o sea, respetan, valoran y reconocen una cualidad de Jesús, pero no toda la que el cristianismo en sí la reconoce. O sea, el que él es, que él es y el Hijo de Dios y que en él se unen esas dos esencias, la humanidad y la divinidad. Entonces ellos, los judaizantes, solo toman de Jesús como, de acuerdo a esto, su faceta humana, su acción de predicador. ¿Sí me hice entender? ¿Sí quedó claro? Sí, señor. Bueno, vamos ahora a abordar o hablar del docetismo o dokein. El docetismo como tal va a decir que el verdadero Cristo abandonó el cuerpo antes de la muerte de Jesús. Ambas doctrinas pretenden poner a salvo la impasibilidad divina y el monoteísmo absoluto. Según Ireneo, Juan escribió su evangelio contra Cerinto, o sea, de lo que hablábamos hace un momento, o sea, contra los judaizantes. Además, porque con inspiración gnóstica hablaba del reino de 1000 años dirigido por Jesús antes de entregar todo al Padre. Dice que Cerinto contaba con numerosos seguidores, pero esto no se puede probar con todas las fuentes. Entonces, el docetismo quiere, o sea, de pronto toma algún texto apócrifo que dice que Jesús fue arrebatado, o sea, que inclusive que el que estuvo en la cruz no era él. El docetismo de pronto adopta cierta parte porque cuando dice que Jesús, el Cristo como tal, abandona el cuerpo antes de que Jesús muera, entonces se asume que ese es como ese arrebatamiento, ¿sí? Porque recuerden que Cristo es una palabra de origen griego y que tiene significado como Mesías. Por eso se habla del Jesús Cristo o Jesucristo. Bueno, también hablamos aquí de otra de esas corrientes que se conoce como el milenarismo o quiliasmo. Dice, inspirado en el Salmo que dice que para Dios 1000 años son un día. Así la creación se desarrolló en 6000 años y faltaba solamente el séptimo. O sea, fueron 6000 años de creación. Pero entonces aquí se enfoca en ese Dios creador, en ese Dios Padre del Antiguo Testamento. Encontramos ahora el gnosticismo. Dice, el eje es uno, o eón, entendiendo el eón como una inteligencia eterna, ¿sí? Como una inteligencia divina. Dice que está al inicio de la historia. Se dan caídas y retornas a ese uno o a esa unidad o a ese eón, del cual se procede en un proceso de superación e estadios intermedios. Eso es lo que propone el gnosticismo. Y como gnosticismo es sinónimo de conocimiento, ellos también proponen que ese retorno o ese regreso a esa fuente única, a ese uno, se logra mediante el conocimiento. Tenemos aquí a los ebionitas, donde se explica que Ebión en hebreo es humilde o pobre. Dice que es tal vez un grupo que experimenta una vida simple, austera, con referencia al fundamentalismo legalista. Justino habla de dos corrientes al interior del judeocristianismo. Una que veía en Jesús el Mesías y otra como mero hombre. Los ebionitas portan su propio evangelio. Dicen, o se cree que es el de Mateo reelaborado, o sea, con un enfoque diferente al que nosotros conocemos. En las cartas pseudoclementinas se hallan rasgos de esa secta junto con la llamada predicación de Pedro. Su pensamiento es homogéneo, no es homogéneo ni coherente. Sostienen ideas y dualistas en cosmología, no reconocen al Hijo de Dios preexistente y esto va en contra del prólogo juaneo o himno de los filipenses. O sea, el prólogo juaneo es la introducción del Evangelio de San Juan. Si ustedes miran, ahí hablan del verbo y dicen que él existió antes de todos los tiempos.
Entonces, por eso esta corriente bionita va en contra o no reconoce a ese Hijo de Dios preexistente. Y dice que difiere de su elección al momento del bautismo, cuando premiado por su bondad es destinado a ser ejemplo de cumplimiento pleno de la ley. Tiene un poco de coincidencia con ¿con quién fue que vimos? Me fui muy allá. Tenemos también el monarquismo, dice que plantea la dificultad de aceptar a Jesucristo, esa JC Jesucristo, como Dios, por el peligro de una divinidad doble. O sea, ellos no reconocen o les es difícil concebir la Trinidad, porque recordemos que en la Trinidad son tres, un solo Dios, tres personas, digámoslo así, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces aquí cuando el monarquismo dice que no reconoce esa divinidad de Jesucristo, es porque evitar que se dé o hablemos de dos dioses. Dice que Jesucristo es adoptado por el Padre a causa de sus méritos morales y así se evita el riesgo del diteísmo, o sea, de dos dioses. Diteísmo es eso, tener dos dioses. Jesucristo debía conducir a los judíos a la observancia de la ley un poco en la línea de los monjes del Qumran, o sea, de esos textos que encontraban en la ciudad de Qumran. Allá había una comunidad que la gente la conoce o popularmente se conocen como los esenios, que cumplían la ley, que observaban la ley. Junto a estos aparece la secta de los Elexaití, que viven en la región de Siria durante el siglo III. Basan su doctrina en un libro celeste con dos principios, uno masculino y otro femenino, y estos dos principios se derivan de esa corriente que habla del eón, porque el eón es una inteligencia eterna que tiene esas dos cualidades, que puede ser masculina o femenina, pero que emanan de una fuente divina. Este monarquismo combate a Pablo. También dice que también considera a Jesús como la encarnación de Cristo y contiene una fuerte tendencia apocalíptica. Todas estas sectas tienen una influencia judía, se desarrollan por un tiempo y luego se debilitan y desaparecen. O sea, digamos, eso es como una asimilación que hacen los judíos de ese tiempo de la propuesta de quienes profesaban la fe en Cristo o quienes eran reconocidos como cristianos. ¿Preguntas? ¿Qué horas son? 9:18. ¿Preguntas? Bueno, vamos a dejar hasta aquí y vamos a hacer unas preguntas finales que están dentro de la clase de hoy. Como ven ahí, hay muchos autores bueno, pues vamos a hacerle como la introducción a esto como para que no dejar ahí el vacío. O sea, estos autores que siguen en las otras diapositivas, hacen parte de la heterodoxia cristiana. Dice acá que entre el año 70 y el 140 se difunde el cristianismo. Y la lucha entre la ortodoxia y la heterodoxia se dará a mediados del segundo siglo. O sea, este grupo de autores que siguen a continuación son aquellos que se alejan un poco de la doctrina, o sea, de lo que es la ortodoxia, la recta doctrina, y hacen propuestas, que vuelvo y reitero, son interesantes dentro de la construcción de la iglesia como tal, como institución y como estructura, y por eso entonces no son digamos, sacados o no tenidos en cuenta dentro de todo ese proceso histórico. Pues aquí me están haciendo una propuesta. Pregunta, no sé si ustedes lo quieran. Les dejo esas preguntas que están al final de acá, de la presentación. Ay, me salí. De la presentación para que ustedes las hagan como tareas, ¿les parece? ¿O qué opinan? Sí, sí, padre, de acuerdo. Bueno. Poder hacer Las la preguntas lectura y que están ahí en la Sí. presentación son estas tres que ustedes ven ahí.
A propósito de que se habla de corresponsabilidad y que actualidad puede tener el término para la misión hoy día, lo que es la corresponsabilidad. La segunda es la tendencia sacralizante de la primitiva liturgia cristiana le viene del judaísmo, es aprendida del entorno pagano o es con natural la tradición apostólica. Las tendencias heterodoxas de matriz pagana o cristiana, ¿cuál de esas cuál le llama más la atención y por qué? Todo eso, como le dijeron a mi hija en el colegio, en la lectura que acabo de compartir con ustedes y que Jenny les compartirá por el grupo de WhatsApp, pues para que ustedes puedan resolver esas preguntas. ¿Listo? David levantó la mano en estos últimos 10 minutos, pues como abrir el espacio para que hagan preguntas, aportes, me hagan correcciones si tuve algún tipo de equivocación o me alejé mucho, divagué demasiado, no sé. Padre, una pregunta. ¿Siempre ha existido esta confrontación entre heterodoxia y ortodoxia? Hoy en día siento que hay una confrontación entre, digamos, la iglesia alemana que está, bueno, para la iglesia romana, tal vez en la ortodoxa no pasa, pero ahorita con la romana, la iglesia alemana que tiene tanto poder económico, que está más que todo manejado no por padres, sino por ejecutivos que tienen gran poder ahí en el Vaticano y bueno, están metiendo como una heterodoxia de LGBT, digamos que es lo que está pasando hoy en día. ¿Siempre ha pasado esa confrontación a lo largo de la historia de la iglesia? ¿Usted cree? Pues O- particularmente sí lo creo, porque pues si nosotros miramos estos autores, pues son personas que se sentaban a leer y analizar con profundidad los textos y digamos de acuerdo a su preparación, a su formación, a su experiencia de fe, a su experiencia de vida, pues empiezan a hacer interpretaciones, empiezan a hacer propuestas que se derivan. De pronto lo que su merced dice, el aceptar o asumir de pronto estas comunidades LGBTI más, Q más, perdón, y todo eso, pues entra dentro de eso. Y digamos siempre, porque pues también debemos ser realistas que la iglesia romana en estos tiempos, pues tiene cierto grado de crisis, por lo menos lo digo por experiencia propia, aquí en nuestro país, la iglesia colombiana, romana colombiana, le ha sido complicado abordar los temas de orden o tener la tecnología como una herramienta. Ellos siempre recurren a la presencialidad y así otros detalles mínimos, pero que les cuesta como tal. Entonces, si eso se da aquí en nuestra iglesia particular, perdón, en la iglesia particular romana, pues cómo no se va a dar a nivel mundial. Se supone que Sudamérica es uno de los países que tiene para la Iglesia Católica Romana, para la Iglesia Romana, perdón, tiene el más alto porcentaje de, digamos, de fieles. Y ellos están un tanto preocupados porque según las últimas encuestas que han hecho, ese porcentaje les ha bajado considerablemente. Entonces ellos están en todo ese proceso. Incluso nuestra iglesia colombiana está ahorita en un proceso, perdón, la iglesia romana colombiana está en un proceso de reestructuración, de replantear muchos de sus maneras o dinámicas de vivencia de fe y de evangelización. Ellos están trabajando una cosa que se llama el Plan E, que pues hace unas propuestas novedosas para ese proceso de evangelización al interior de la Iglesia Católica, de la Iglesia Romana Colombiana. Maribel, ¿qué nos quieres compartir? Ay, padre, perdón. La tarea la enviamos como si fuera un trabajo. Sí, sí, O, su merced lee las preguntitas ujú, y puede ser en una hoja Word, pues consigna sus sí. respuestas y la envía al correo, que me imagino, o le solicitaría a Jenny que ahorita por el grupo de WhatsApp pues, lo vuelva a compartir, pues para que la tarea llegue al correo y pues se pueda evidenciar que se cumplió con el compromiso. ¿Alguna Ok, otra gracias. pregunta? Muchas No, yo gracias. solo quería hacer una corrección ahí y es que lo que él hablaba de alemán y todo lo de los movimientos, eso se llama teología de la liberación, que dentro de ese movimiento está todo el estudio de las teologías queer
estudios latinoamericanos, y por cada continente también se estudia ese tema. Que es lo que yo no lo creo que sea una heterodoxia porque de alguna manera es lo que parece y le complemento. Lo que hacen ellos es hacer un estudio científico de no solo de la teología como tal, sino de las escrituras, de las sagradas escrituras en el sentido de que se trata de reconocer, o digamos de construir muchas de las posturas rígidas, legalistas o de algún sentido del reconocimiento patriarcal que existe. Entonces, es más, yo no lo veo como una heterodoxia porque la heterodoxia, digamos que está es atacando a la base fundante del dogma cristológico propiamente, mientras que estas están es cuestionando otras áreas que no son propiamente cristológicas, sino que tienen que ver con las relaciones cotidianas humanas, por ejemplo, el matrimonio, la sexualidad, sí, que son temas que son mucho más, que son más complejos dentro de la vida humana y que, digamos, Jesús no tuvo una claridad, o bueno, los evangelios no nos presentan de alguna manera como una amplitud sobre esos temas mucho más profundo. Entonces, o que han sido mal interpretados. Entonces, quería como hacer esa aclaración en ese punto que David estaba haciendo la pregunta. Y quisiera agregar a eso la importancia de la teología de la liberación, porque es una teología de origen latinoamericano, nace en Latinoamérica. Y sí, como lo dice Santiago, hace una crítica de cómo la iglesia se relaciona con su entorno. Eh, por ejemplo, no recuerdo en este momento el cardenal o obispo salvadoreño que muere como consecuencia de esa teología de la liberación. Es más, el ELN nace como resultado de esa, digámoslo, esa implementación o aplicación de la teología de la liberación. Pues se desviaron hacia el lado socialista, pero el ELN nace de ahí, o sea, muchos de sus bases, de sus primeros fundadores, estuvieron o fueron en cierta medida recibieron esa doctrina de la teología de la liberación. Por ejemplo, pues, el cura Pérez, era un cura español, integra en determinado momento esa guerrilla, el cura, el padre Camilo Torres. Digamos, ellos ya se fueron, pues dentro del año de teología de la liberación, como que se separan de esa crítica y se van más como por la parte reaccionaria. Entonces, yo rescato, o sea, busco que pronto rescatemos o le demos esa connotación a la teología de la liberación por, por ser propia de Latinoamérica, que pues se diluyó o se perdió o se desvió, pero nació y se propuso en Latinoamérica. Los representantes, digamos, en Latinoamérica, en el Perú, también se me olvidó el nombre, pero en Brasil tenemos a Leonardo Bloch, que al final él tuvo que salir de la iglesia, no, él fue reprendido por la iglesia y él reorientó esa teología de la liberación al ambiente, al medio ambiente. Entonces optó por esa opción medioambiental, vista de la teología de la liberación. ¿Alguna otra pregunta, algún otro aporte? ¿Ya todos diligenciaron la asistencia? Bueno, de antemano, muchísimas gracias por haberme dado este tiempo. Espero no haber sido mm, tedioso de pronto. Para nada. Espero haber aclarado la mayor cantidad de dudas. Agradezco pues ese apoyo del padre Oscar, porque pues como lo dijo Jenny, yo estoy en proceso de formación y pues agradezco que me hayan dado ese espacio y quedo atento a sus comentarios al respecto, si les pareció, si les gustó. Entonces,
los pueden estar comunicando o compartiendo por el grupo de WhatsApp. Mi No les quito más padrecito, qué tiempo. pena. Señor, dígame. Padre, yo aprovecho a hacerte el comentario de una vez porque soy muy tardo para el tema de la internet. Entonces, padre, muchas gracias por tu tiempo, por tu dedicación. Tuve un momentico que se me fue porque estoy en el campo, pero padre, muchas gracias de verdad por toda la entrega, por el tiempo, porque sé que preparar una clase no es fácil. Hay que hacerlo y de la manera como tú expusiste muy bien, padre. Muchas gracias de todo corazón. Gracias, padre. De verdad que de usted, para mí eso es todo un halago. A los demás, muchísimas gracias. Les deseo una feliz y bendecida noche, que descansen para que mañana empiecen con energías renovadas todo lo que tengan que hacer, que mañana el Dios Todopoderoso me los ilumine, me los proteja, los llene de la suficiente sabiduría y entendimiento, no solo para comprender todo esto, sino para vivir lo que nos proponía Facundo Cabral, el amor, para que así, en donde nosotros nos desenvolvamos, con lo que nos relacionemos, noten en nosotros esa transformación a que nos invita a la vivencia de la fe. Vivir la fe es transformarse. Vivir la fe es dejarse interpelar por Jesús. Y si nosotros proyectamos eso a los demás, y si los demás no lo entienden así, podemos sentirnos satisfechos porque estamos viviendo la fe como el Señor nos lo ha propuesto. Feliz y bendecida noche para todos. Gracias, padre. Por favor, para recordarle que nos iba a compartir el link para lo de Facundo Cabral, para poderlo replicar. Listo, ya se lo envío yo a Jenny para que ella lo envíe por el grupo de WhatsApp. Buenas noches, gracias. Bueno, Gracias, buenas noches. Mauricio. Bueno, niña Jenny, muchísimas gracias a su merced.